La razón por la que estamos en Art Nexus, digamos, es porque Art Nexus está en el centro geográfico, histórico, político y judicial de este país. El desarrollo de esta exposición concluye a partir de que el Premio Luis Caballero me otorga este sitio. O sea, estamos en un lugar que condensa muchas cosas que yo vengo trabajando en mi obra. Estamos hablando de que la Iglesia de las Nieves, por ejemplo, es una de las primeras fuerzas de poder religioso que se establecen en Bogotá. Estamos hablando de que está el sabio Caldas en la plazoleta de las Nieves, que es el señor que está parado al frente de la iglesia, que es uno de nuestros próceres, pero además de prócer, le dicen el sabio, ¿no? Era como nuestro único científico de la época. Estamos hablando de que el centro de Bogotá condensa a todos los tipos de ladrones, que es de lo que más se trata esta exposición. Toda la conflictividad que incluye el tema del poder. Entonces eso, lo que me interesa es que la gente al venir se pregunte muchas cosas y al salir se pregunte por qué está acá y haga relaciones, que seguramente son libres, porque el arte nos deja esa ranura por la cual nos podemos fugar de cualquier cosa. O sea, en este caso, por ejemplo, mi abordaje al sitio específico es más conceptual que espacial. No fue una exposición mi primera aproximación al arte, fue un libro de arte. Mis abuelos tenían una colección bastante interesante de libros en los cuales uno encontraba todas las reproducciones litográficas, digamos, de las obras de la historia del arte universal. Desde ahí hasta ahora he vivido un poco de años, lo que hace que toda la visión de las cosas se agudice y que la práctica se consolide como una práctica inevitable. Mi proyecto no es de intervención, sino es una exposición. Yo concibo mis obras casi siempre como exposiciones porque la exposición tiene algo muy interesante y es que hay un diálogo entre diferentes obras que pueden ser independientes, pero que al mismo tiempo cuando están juntas crean un recorrido, un tiempo y un espacio. Lo que creo que como artista uno debe hacer es simplemente trabajar honestamente, sin parar y sobre sus intereses personales, pero digamos que no estoy de acuerdo con la época en la cual uno tiene que estar proyectando el éxito. Sí pienso que en Colombia tenemos muchos obstáculos por el simple hecho de que la cultura, digamos, no es valorada, por ejemplo, al distribuir los presupuestos, el presupuesto de la cultura casi siempre es menor que el resto. Ahora, como artista plástico, pienso que los espacios también son muy limitados, y eso hace que no haya una cultura general en relación al arte visual. El Premio Luis Caballero es una oportunidad de tener un espacio y de tener además un presupuesto. Uno de los eventos más importantes del arte nacional por el hecho de que da una plataforma que es difícil obtener de otra manera. Mi propuesta se encuentra en la Academia Superior de la SAP por la connotación simbólica e histórica que tiene este edificio. En principio fue una cárcel que duró muy poco tiempo y después fue un claustro de monjas, un convento. Y me interesan esas dos instituciones de vigilancia y control, como mi trabajo están en el límite entre lo que es delito y no. Me interesa también que sea una universidad porque activamente están jóvenes rotando en las salas y a mí me interesa que la obra tenga contacto con personas jóvenes. Me confronté demasiado, es uno de los trabajos que más duro me ha dado para hacer. Por un lado el proyecto artístico y lo que yo quería hacer, y por otro lado lo que me estaba pasando en la vida. En diciembre me secuestraron y estuve como muy cerca de la muerte ahí como 3 días. Y al regresar a Cali, pues empezar a ver a mi hijo con actitudes muy raras, pues con cadenas, con crucifijos, con ropa muy fina. Entonces como que empecé a indagar un poco más con qué personas estaban dando hasta que me di cuenta que estaban dando con una banda de microtráfico de drogas. Entonces ahí como que se voltea todo el proyecto porque a mí lo que me interesaba era los jóvenes en unas condiciones precarias. Y este otro, que es mi hijo, que tiene, digamos, todas las condiciones de bienestar como cumplidas, sí le da por eso. Todos los elementos de la obra hablan sobre eso, a través de
de objetos y de videos, como toda esa historia entroncada, pues, que es como lo mismo que en mi proyecto artístico, porque llevo 20 años hablando sobre el fenómeno narco. La trayectoria o la verdadera trayectoria no se cuenta por los años, sino por lo que has hecho, es decir, por lo que has podido, digamos, realizar durante tanto tiempo. Pero hay unas personas que son mayores o hay otras personas que son menores, y yo creo que algunas convocatorias la edad es una desventaja. Yo nunca quise estudiar arte, yo iba a estudiar filosofía y letras aquí en la Nacional de Bogotá, pero por unos problemas personales, mi padre y mi madre me metieron a Bellas Artes como un semestre. Tuve como un mentor, llamémoslo así, un profesor, que fue el que me enganchó finalmente, que es José Horacio Martínez. Entonces ahí fue que ya me enganché y después fueron muchos maestros. El Premio Luis Caballero es una oportunidad para poder realizar una investigación y concretarla en una obra. Da unos recursos para poder lograr hacer lo que uno quiere. Yo no considero que el premio sea como te abre puertas, sino como que el trabajo te abre puertas. Es decir, una nominación, pienso que es el fruto de un trabajo continuo durante muchos años. Esta exposición hace parte del ciclo del Premio Luis Caballero. Estamos en el Museo Santa Clara, un museo de arte religioso y colonial que antiguamente era una iglesia, pues precisamente de la época colonial colombiana, y lo escogí por cierta relación que existe con el trabajo que realicé. La fotografía y los videos surgieron a partir de un viaje que hice por 3 pueblos mineros en Colombia, y toda esa información que recogí la trabajé en una parte bidimensional, en unas fotografías que intervine, que corté a mano. A partir de ese viaje surge esta exposición y de hablar con los mineros y de tener un contacto con ellos. Pues también hubo una cantidad de entrevistas con asociaciones de mineros. Ahorita es un momento pues muy, digamos, crítico en lo que es este sector, porque se está dando una transición de lo que es la minería ancestral o tradicional a la minería multinacional o de minería extranjera. El proyecto se llama Ejercicios de Sustracción, es un trabajo sobre minería. Pues este es el resultado de una investigación como de 6 meses. Toda esa información visual, videos, fotografías están reunidas acá. En principio pues hay toda una relación en el espacio como la hojilla de oro, pero también hay un componente conceptual que en un principio era todo el tema religioso, pues toda la religiosidad que existe en la vida de los mineros, pues porque todos los días se están enfrentando a la muerte. Entonces en ellos la fe es súper importante, y en la entrada de los socavones siempre tienen una figura religiosa que los protege en su diaria labor. Esta obra, aunque pudiera funcionar en un espacio en un cubo blanco, acá se potencia mucho más. Acá el trabajo adquiere una fuerza mayor en relación con ese espacio. El espacio la permea y la obra permea el espacio. Hay una necesidad de uno con el otro. Los óleos, los lienzos, la pintura, el papel, toda esa magia que tienen los talleres de los artistas, pues fue como lo que un poco me llevó a pensar en que yo podría ser artista cuando saliera del colegio. La vida universitaria da ciertas herramientas, pero después de eso, cuando ya uno se gradúa, es que empieza la carrera de un artista, que es como proyectar el trabajo que uno tiene o las ideas que uno tiene, y que esas ideas puedan ser comunicadas como de la mejor manera. Creo que lo que caracteriza a un artista de mediana trayectoria es cómo ha sobrevivido un poco al ser artista, porque ciertamente es una profesión que está siempre expuesta a la crítica, o como que está siempre expuesta a un sistema que no es tan agradable como la gente se imagina, ¿no? Es más como que ha resistido o que ha perseverado en mantenerse en la profesión. Ya con esa credibilidad uno puede proponer más cosas y que haya un respaldo a esas ideas también, ¿no?
El obstáculo siempre va a ser como creérsela, ¿no? Como confiar en que ya uno no tiene que buscar más. Ese es el gran peligro, yo creo que de cualquier artista. Obviamente en la inauguración pues viene el público del medio artístico, pero en el transcurso de la exposición viene público que no generalmente o no va a museos de arte contemporáneo, por ejemplo, o no va a galerías. Entonces es abrir a nuevos públicos un proyecto en arte contemporáneo. Pues el premio Luis Caballero pues siempre fue un referente, digamos, en el arte colombiano. Pues pasan cosas nuevas, los artistas se arriesgan a proponer cosas, sobre todo porque hay una bolsa de trabajo que te permite como no pensar en limitaciones económicas cuando los recursos son más limitados, ¿no? El río persigue la gravedad, que es el nombre de esta exposición, está localizada en una manzana del centro de Bogotá. Una serie de trabajos sobre desplazamientos de la cultura, sobre hibridaciones culturales. Y uno pudiera sentir esa expansión de la frontera del espacio que contiene el arte. Más que una apropiación, justamente, hay como unas intervenciones que son muy puntuales, que aunque son de gran escala, no son monumentales y de hecho intentan como evadir lo monumental. Y hay como esta secuencia de intervenciones que produce un circuito y una recirculación dentro de la manzana. Yo creo que aquí sí hay un diálogo muy interesante entre esa ciudad colonial con la ciudad modernista. Y de alguna manera yo estoy entrando a poner esas dos capas históricas en diálogo y en evidencia. El espacio público en Bogotá se ha convertido en casi que puramente en un espacio de circulación y en un espacio de comercio. Entonces, de alguna manera, esta exposición reclama el espacio público para otro tipo de reflexiones. Cada artista tiene un proceso. Y pienso que la trayectoria no se mide en años o en edad, sino más como en llegar a un lugar o lograr producir un proceso complejo. Y que creo que siendo este un premio que se dedica a la ciudad y un poco como a expandir los espacios del arte en la ciudad, pues que era como muy importante llegarle a ese público que no necesariamente está vinculado al circuito del arte. Hace 10 años yo inicié pues como en principio un interés muy cotidiano por el caucho, por lo elástico, por lo plástico. Y fue como a través de ese contacto un poco táctil con ese material que yo empecé a interesarme por la historia del caucho. Y se han hecho una serie de relaciones entre la Amazonía, con los Andes, con el Caribe, con México, con la península ibérica. Primeros ejercicios en el arte fueron trabajando con video y desde el video intentando acercarse a una cosa un poco más histórica o más estética de la ciudad. El aval de un premio como el Luis Caballero permite gestionar un tipo de espacio como este. Bueno, es curioso porque yo no estudié arte, sino estudié arquitectura. Realmente no pensé en dedicarme al arte o ser artista. La arquitectura es una carrera muy bella y fue estudiando arquitectura en donde yo empecé a ver que el lenguaje arquitectónico se quedaba un poco corto para pensar como otros problemas no sé, de la historia o de la política. Sí, creo que detrás de estos trabajos, aunque hay una cosa muy actual, también hay una cosa muy nostálgica y esa conexión con el pasado. Mi proyecto está en el espacio Plataforma, es un espacio en el barrio La Candelaria y es una casa antigua, pero una casa que siempre estuvo adecuada para nuevos medios.
Me pareció que era un espacio neutro, pero lo que me interesaba principalmente del espacio es porque es un espacio limpio, con muy poca información, a diferencia de mi obra que tiene mucha información. Entonces el espacio realmente se adecuaba a mi obra. Yo antes ya venía haciendo un trabajo sobre garruchas, que es un medio de transporte aquí en Colombia, que es una cuerda de acero que va de una montaña a otra y las poblaciones que están muy alejadas se transportan por este medio. Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar Errantes. El proyecto yo lo desarrollé en diferentes partes de Colombia. Temáticamente abarcaría muchas cosas en el tema de caminos, caminos de peregrinaje, trochas de arrieros. El otro es un camino urbano. Cuando las poblaciones van emigrando hacia las ciudades, del campo hacia las ciudades, se van estableciendo en las montañas o en los alrededores de las grandes ciudades sin ninguna infraestructura, lo que hace que se hacen caminos laberínticos, porque son caminos como el agua, como tratando de salir por cualquier parte. Y era importante que hubiera como una experiencia del público con esto de los caminos, no es simplemente ilustrar un camino. Por eso se hizo esta instalación con este dispositivo de manera que la gente pueda caminar y vivir, así sea de una forma, digamos, sensorial, lo que es estos desplazamientos. Mis padres siempre nos llevaban a ver museos y a exposiciones y eso siempre era el momento como que más nos unía. Todo el tiempo estuve como muy ligada y de pronto inconscientemente a esos antecedentes desde la niñez. A mí me gustaría seguir desarrollando este tema porque en realidad es un tema muy bonito, pero tiene muchas ramificaciones, infinitas, como los caminos mismos, como la humanidad, como todo, como la historia. Entonces no sé cómo va a terminar, pero lo que sí sé es que quiero seguirlo. De todas formas, así nos falte mucho por recorrer. Es una forma de consolidar el artista, haber tenido ya una trayectoria con cierta importancia. Las desventajas es que de pronto estamos como en una generación intermedia en que no somos ni los artistas jóvenes ni los artistas de mucha trayectoria y eso hace que no hay espacios para nosotros, no hay espacios de difusión. El Premio Luis Caballero es una oportunidad de poder trabajar más libremente con ciertos recursos y poder desarrollar proyectos que de pronto si no estarían engavetados. Estamos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá con la exposición CN70 a propósito de la colaboración entre Lucio Celis y Jacqueline Nova. Surge específicamente para el mambo a través de una ficción. Es un viaje en el tiempo, de alguna manera lo he pensado así, es desplazarnos a 1970 en el momento en que sucede esta colaboración entre arte y arquitectura, precisamente del trabajo de Jacqueline Nova que estaba haciendo en ese momento. Ella había ya hecho algunas colaboraciones con otros artistas plásticos, con Felisa Burstein, con Julia Acuña, que tenían que ver con la relación entre la plástica y el sonido o la música contemporánea. Esas primeras colaboraciones me dieron pie a pensar o a hacer una pregunta, que es qué hubiera pasado si Jacqueline Nova se hubiera encontrado con un personaje como Lucio Celis, que era un arquitecto interesado en el arte. Y la respuesta a esta pregunta es en gran parte la instalación que está ahora aquí en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Pero también desplazar a la audiencia del museo y de la exposición. Decirles, esto es una obra que se pensó en 1970, pero que sigue vigente hoy y es por eso que se está presentando en el Museo de Arte Moderno. Rogelio Salmona basa su diseño, los primeros bocetos y planos que hace para desarrollar el museo en los planos que haría Lucio Celis para CN70, que sería la intervención permanente en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que finalmente no se hace por diferentes situaciones,
La más importante es la prematura muerte de Jacqueline Nova en 1975. La obra tiene unos componentes ópticos, resultado del diálogo entre la arquitectura y la luz, en donde la celosía, que permite de alguna manera ver hacia el otro lado de lo que está sucediendo en este espacio, también oculta lo que sucede al otro lado. Hay un fenómeno óptico interesante que sucede con el público que está viendo la celosía. El público enfoca el primer plano de la celosía, pero no logra enfocar el último plano del espacio. No se percibe claramente dónde finaliza ese espacio y solo ve como una bruma destacada por la luz que está también detrás de esta celosía. Entonces todo esto también se potencia con el sonido, la percepción espacial, ya que si la persona que está en uno de estos espacios, que conforman un tríptico espacial y sonoro, puede percibir lo que está sucediendo en otro de estos espacios. Después del premio Luis Caballero, bueno, vienen otros proyectos también que son proyectos que tienen que ver con arquitectura y arte, proyectos para ser realizados en sitio y bueno, continuar trabajando en mi estudio, como lo he venido haciendo en los últimos años, reflexionando con la temática que siempre ha sido como la obsesión mía, que es esta relación entre arte, arquitectura y en muchas ocasiones el sonido también. Yo uso mucho las manos en mis obras, siempre están ahí. Eso tiene que ver con casa, con todo lo que sucedía ahí, con todas las herramientas que había en todas las habitaciones. Estaba llena de destornilladores, de martillos, de lupas, todo. Y no porque yo crea en el oficio como un paradigma del arte, ¿no? Pero es una circunstancia que me toca a mí. Es ingenuo, creo yo, decir que este es un tema trillado, o que de esto ya se habló, o que el arte ya lo usó y ya lo explotó. Porque es absurdo pensar que la cultura visual cesó de ser algo y ahora es otra cosa. Los medios siguen repitiendo esto. Es una historia tan común que el espectador muy fácilmente entra en juego, entra en rol. Y es muy reciente que cuando la televisión empezó a participar de eso. Empezó a participar porque se dio cuenta que había una opción comercial ahí. A la gente le encanta esta historia, habla este lenguaje, conoce los personajes. No tienes que hacerle una introducción. Entonces casi que la cultura había hecho la mitad del trabajo y la televisión solo lo completó. La obra habla sobre cómo la televisión cuenta esa historia y habla sobre los soportes que cuentan la historia. Y por eso mete la pintura en la ecuación y trata de caricaturizar lo que la pintura significó y puede significar hoy como un soporte histórico. Pero todo lo que vemos es actuado, todo lo que hay aquí es ficción. Este obviamente no es el techo, aunque las tejas son reales, no es un chroma key, pero parece un chroma key. Y el arte, digamos, ofrece la posibilidad de que las ficciones aquí tengan un lugar de respeto y un lugar digno y funcionen y trabajen desde lo que son, ficciones. Había empezado a elaborar una serie de pinturas basadas en estas imágenes de este archivo, consiguiendo la autorización del canal de televisión que hizo esta producción para poder usar este material. Había empezado a trabajar en él, pero no tenía muy claro qué iba a hacer, cómo se iba a ver, cuántas pinturas eran, en qué espacio encajaban, cuál era la lógica museográfica. Me di cuenta que la naturaleza del Archivo de Bogotá correspondía con la naturaleza del proyecto que yo estaba haciendo, en cuanto que estas obras transitan alrededor de la idea del documento y de la legitimidad de un material como documento. Podía apoyarme conceptualmente en lo que significa un edificio construido para guardar y proteger eso que consideramos patrimonial y documental y que tiene valor en el futuro. Y todo lo que sucede en esta exposición tiene que ver con ese problema. Un artista de mediana trayectoria es alguien que ya logró un nivel de madurez en su obra, que ya se ha enfrentado a espacios y a proyectos relativamente complicados, digamos en un nivel profesional avanzado,
pero que no necesariamente está del todo consolidado, que todavía hace parte un poco de la irresponsabilidad de los artistas jóvenes. En el fondo, la producción artística en Colombia, en cualquier generación, todavía es complicada. Provenimos de un momento en el que el medio era más carente, más precario, entonces entendemos nuestra producción como desde otro tipo de circunstancias que muchas veces nos hacen difícil dialogar con el capital, y con el dinero y con el apoyo financiero. ¿Qué es el Luis Caballero? Es el catalizador de esto, es el catalizador de una idea que estaba flotando hacía años en mi cabeza, dentro de mis procesos, y aquí se cataliza y finalmente se materializa. Siento que es en definitiva como un marco extremadamente profesional, extremadamente legítimo en el que te enfrentas de verdad a un proyecto complejo, largo, que requiere mucha atención, que requiere mucho cálculo. Es un paréntesis casi que ideal de producción. Hablar del amor. Amor es un reto, porque será el amor. Hay que hablar del amor. Necesitamos entender qué es el amor. Esperemos que el amor nos pueda contestar qué es el amor. Hablemos de amor y pidámosle al amor que nos hable qué es el amor. Háblame amor es una pregunta para el amor, no es una pregunta para el amado. Si el amor nos pudiera hablar, ¿qué diría que es el amor? Pero también es una pregunta por lo efímero y lo eterno. ¿Cómo se plantean dos instituciones que se han quedado estáticas, como el Museo de Arte Moderno y el matrimonio, ante esa evidencia? Lo asumí como un proyecto especialmente in situ conceptual. No había ninguna otra posibilidad de hacerlo en otro lado, porque el matrimonio no tiene un lugar geográfico que lo represente, mientras que el Museo de Arte Moderno sí. No se trata de la edificación, se trata de la estructura conceptual sobre la que está gestada. Y cuando la exposición está en curso, comienzo a plantearme esa pregunta por lo efímero. ¿Cómo es que si es museo efímero del olvido, voy a devolver todo simplemente a la gente que me lo prestó? Entonces le propongo a los dueños de las reliquias que las quememos para evidenciar lo efímero. Este proyecto pretende hacer un imposible para el museo, que es convocar para recolectar, exhibir y quemar. Eso es contra la esencia del museo, porque el museo lo que va a buscar es preservar para la eternidad. ¿Y cómo entonces se enfrenta a la contemporaneidad? Cuando en la contemporaneidad está la claridad de lo efímero. Este molde es la pieza fundante del proyecto de las reliquias. Aparece hace unos 12 o 13 años, cuando un señor la lleva a mi estudio y me la deja como la guardiana de su reliquia. Y comienza esa pregunta por qué es lo que la gente guarda de un amor. Y comienzo a ver que en la intimidad es donde se guardan las reliquias de amor. Es en el lugar más oscuro, aquel que no quieres mostrar a la luz. De casi la locura a veces que existe, casi las obsesiones, es poderse ver en esos lugares de oscuridad. Las reliquias de amor son bellísimamente efímeras. Si llega un amor que tiene más potencia, puede que incluso se te olvide que esa era una reliquia de amor y se vuelva simplemente un objeto más de tu casa. No me imaginaba dedicada al arte. Un día mi mamá saca un pedazo de barro de una finca y me entrega ese bloque de barro. Y yo infructuosamente intento hacer una vasija y no sale. Y sale un torso. Y ahí empezó todo. Me comienza el arte a cambiar, a mover, a hacerme preguntas fundamentales. De un lugar que me cuesta muchísimo, que me comenzó a preguntar por las relaciones, por la sensualidad, por el erotismo, por el placer, por el deseo. Y es desde esa búsqueda que comienza a abrirse las puertas del arte para mí. Y la vida misma se encarga de empujarme hacia allá. Y entonces decido dejar la publicidad y dedicarme 100% al arte hace 16 años. Me encanta trabajar en Colombia, porque el trabajo que hago siempre requiere de otras personas en los proyectos. Entonces cuento con una gente magnífica entre diferentes disciplinas. Yo me muevo con diseñadores industriales, diseñadores electrónicos, codificadores. Entonces mi experiencia, toda mi vida trabajando en Colombia, puedo decir que ha sido bellísima. Los artistas no tenemos una relación directa entre el éxito y la plata. Te puede ir absolutamente increíble en tu carrera
y no necesariamente contar con los recursos que necesitas para producir. Creo que ese es un reto que tenemos todos los artistas. El Premio Luis Caballero es un invento maravilloso para ayudar a los artistas a soñar, a creer. Es la posibilidad de poner en escena de la mejor manera posible una propuesta. El vestido lo muestro en el proyecto Museo Efímero del Olvido. Esta es la reliquia número 17, que inicialmente hacía parte de las reliquias, pero dentro de este proyecto es clarísimo que se vuelve la bandera, es la bandera de una institución. Las preguntas que estoy haciendo aquí no las puede realmente contestar nadie. Es una pregunta que realmente se devuelve al espectador. El planteamiento de lo efímero, el planteamiento de las vamos a quemar, confronta a la gente con la finitud. La finitud está para ellos no como un concepto ajeno, tiene que ver con su tesoro. Su tesoro se va a acabar. ¿Están listos para eso? Resulta que después de la deliberación salí ganador del Premio Luis Caballero. Es un compromiso nuevo, es también supongo que un reconocimiento a la escala de este proyecto y estoy evidentemente contento y tengo una responsabilidad nueva. Ahora estoy parado en un escalón distinto. Creo que se ha consolidado cada vez más el modelo de Luis Caballero itinerando por la ciudad. Sigue siendo una de las experiencias de arte contemporáneo más interesantes que hay en el país.